Radio Sur de Los Ángeles. Hoy conversamos con el doctor don Luis Correa Devia y acompañado de doña María José Uvilla. ¿Cómo estás? Bienvenida, María José. Aquí estamos. La saluda ella primero, doctor, usted sabe. La cortesía parte con por ahí. Los estragos de la primavera, se nota un poco en la voz, pero nada terrible. Algo de alergias por ahí andan en el aire. Bueno, Es- esas cosas ocurren. Doctor, bienvenido. Encantado, muchas gracias. El tema de hoy, doctor, ¿cuál es? Justamente Precisamente. María José ya nos ha acompañado antes, es psicóloga y justamente ella trabaja con todo lo que es niños con trastorno espectro autista. Pero no queremos hablar en estos momentos de los niños, que ya hemos conversado y se habla mucho, y hay muchos mitos que para entrar a conversar inmediatamente hay que despejar. La neurodivergencia o trastorno espectro autista, hay, diríamos, una serie de teorías disparatadas que han salido en el pasado. Acordémonos que un ex político, Girardi, salió diciendo que el autismo era producto de las excipientes que venían en las vacunas, lo cual fue desmentido absolutamente, no hay ninguna relación. Y posteriormente, ahora Trump la semana pasada salió diciendo que era culpa del paracetamol que provocaba trastorno espectro autista. Como decía mi abuelita, doctor, la ignorancia es atrevida. Claro, Sí. entonces es importante descartar, todas las sociedades médicas del mundo entero salieron a descartar estas afirmaciones de un tipo que es un empresario que no tiene ningún conocimiento médico, por lo tanto no debiera ni siquiera permitirse que esté entregando ese tipo de declaraciones que van desinformando. Y lo que es peor, y ahí viene el tema que queremos tratar con María José, Sí. es el tema de el sentimiento de culpa que pueden tener muchos padres con niños con neurodivergencia, los cuales creen que porque lo vacunaron le provocaron esto o porque le dieron paracetamol en algún momento. Eso es absolutamente falso. No está establecido el origen entonces. No está establecido. Ya. Incluso yo escuchaba una conferencia, siempre estoy pendiente del tema, y se entrevistaba justamente en Santiago a una psiquiatra infantil, una neuropsiquiatra infantil, y explicaba que justamente no es que ahora hayan más casos, sino que ahora se están diagnosticando ya en Eso forma le iba a real. preguntar, si siempre hubo o es Siempre. y ahora se diagnostican o es que son de ahora nomás. No, siempre hubo. Ya. Siempre hubo. Y en este momento se está siendo capaz de diagnosticar lo mismo que muchas veces en el pasado llegaba un paciente y se moría y nadie sabía por qué se moría. Y actualmente con todos los medios que tenemos de análisis y de estudio, podemos llegar a un diagnóstico y a un tratamiento, ya, y podemos saber qué es lo que tiene el paciente. Claro. Antiguamente era mucha ignorancia. Y Bueno, frente no estaban determinadas las causas. Claro, frente a la neurodivergencia también hay mucha ignorancia. Y nos falta aquel que pretende dárselas de gurú y entregar información equivocada, y en internet hay muchos errores de comunicación. Por eso, en el fondo, hay que descartar. No tiene nada que ver con las vacunas y no tiene nada que ver con el paracetamol. Así que ese sentido es A no muy dejarse importante. llevar entonces por esas cosas que también tiene que ver, doctor, con el tema de lo que hoy día se llama las redes sociales, en Claro, donde hay Sí. una ducha de información, pero no toda es cierta. la mayoría es falsa. Y ahí es cuando tenemos que discernir la diferencia entre redes sociales y medios de comunicación, Claro. que tenemos una responsabilidad en lo que se emite. Pero la red social no, cualquiera toma su teléfono y dice lo que quiera, y si el resto le cree, todos Sí. piensan que ya viene el acabo del mundo, por ejemplo. Claro, por eso es que es importante acercarse a quienes tienen los conocimientos formados científicos para entregar una orientación. Y en ese mismo tema, ahí empezamos a molestar nuevamente a María José. Ya, eso precisamente ¿cuál? por eso ya vino. Claro, una de las cosas que conversamos antes de empezar el programa es el tema de los padres. Los padres con un niño con neurodivergencia, se observa que hay mucho sentimiento de culpa. Entonces, por un lado hay que tratar al niño, pero también hay que tratar al entorno y los grupos familiares, especialmente a los padres o los familiares más directos. ¿Cuál es el enfoque que se le da desde el punto de vista de psicología? Bueno, como tú dices, esto es un todo, ¿cierto? El niño está inserto en una familia. De la forma que sea la familia, donde hay veces que tenemos papá, tenemos mamá, tenemos abuelito, toda familia es diversa también, pero
Claro, lo que pasa hoy en día es que tenemos este enfoque hacia el niño, donde es el niño el que es derivado a terapia, el niño es derivado al neurólogo, el niño es derivado al fonoaudiólogo, por ejemplo, pero ¿y los papás qué? Los papás en este momento, papás y cuidadores en realidad, no, no están siendo abordados en ningún área, y eso es catastrófico. ¿Por qué es catastrófico? Aunque la palabra suena como un poco fuerte, porque no le estamos dando las herramientas a este cuidador de elaborar la situación y desde ahí poder intervenir de formas positivas con este niño que tiene un diagnóstico de autismo. Claro, yo tengo como pacientes a muchos profesores y ellos me contaban de que de acuerdo a la ley de inclusión le han ido poniendo en distintos establecimientos educacionales a niños con trastornos del espectro autista, pero decían, pero el Ministerio de Educación nos obliga a recibirlos, ¿ya? Eh, y ellos tienen la mejor voluntad, pero ellos tampoco, los mismos profesores no tienen las herramientas para poder saber manejar un niño con trastorno del espectro autista. No se ha capacitado, si no se capacita a los profesores, que son profesionales para la educación, menos tampoco a la familia. Y eso es muy importante. Entonces, ¿cuál sería, digamos, una estrategia como para poder ayudar a los padres? Porque ese sentimiento de culpa, por un lado, esa desorientación, por otro lado, uno observa de repente en los mismos padres una desesperación frente a esto y, como digo, una angustia y no saben cómo actuar. Entonces, ¿cómo podríamos darle herramientas? Eh, yo creo que para empezar uno tiene que trabajar el tema del duelo. Hay gente que dice, no, pero si cómo va a haber un duelo. Hay un duelo. Claro. Hay un duelo de expectativas, hay un duelo de esta imagen que uno se crea cuando va a ser papá, digamos, de que mi hijo va a hacer esto otro, y eso de repente no sucede, por distintas razones, digamos. Entonces, desde ahí en adelante tenemos que trabajar, de decir, sabes qué, mira, te entiendo, empatizo contigo, sé que es complejo, desde validar esta emoción, porque de repente es como, yo lo digo cuando hago algún seminario o alguna charla, no me digas que lo mío es una bendición del Señor y que yo fui elegida de entre todos estos seres humanos, digamos, para criar un niño neurodivergente. Sino que valídame. Yo me canso, me estreso y es parte de, y eso no me hace menos papá, no me hace menos mamá, ni menos abuelita, ni amar menos a mi hijo. Pero sí es importante validar las emociones del cuidador. Eh, Validarlo. exacto, justamente eso es muy importante. Ahora, con respecto a lo que conversamos, el diagnóstico de neurodivergencia antiguamente tenía distintos nombres. En el pasado se hablaba mucho de los savant, ¿ya? Eran en el fondo personas, ¿ya? Que tenían una cero relación desde el punto de vista de socializar con el resto, pero tenían un enorme desarrollo o en música o en matemática o en lo que sea, se aislaban en un mundo. Esto existe hace muchos años, los avances se describen desde el siglo XVIII. Entonces estamos diciendo que se da otros nombres, que ahora podemos saber exactamente de qué se trata. Hay estudios con resonancia nuclear magnética, hay con escáner, hay estudios. En el fondo, ¿cuál es el trastorno que se provoca y cómo se puede enfocar? Pero eh, eh, yo recuerdo cuando yo formé en el hospital las unidades de cuidados paliativos, en los cuales era un tema, tratamos los pacientes con cánceres terminales. Pero resulta que yo lo enfoqué no solamente el tratamiento del paciente, sino que 2 veces a la semana hacíamos seminarios para la familia de los pacientes. No los pacientes, la familia. Con distintos profesionales aclaramos dudas, explicamos, enseñamos, educamos, formamos. Y eso formó un equipo muy bueno. Muchas veces, una vez que fallecía el paciente, esta gente que había sido formada por nosotros formaba un voluntariado. Llegamos a tener casi 90 voluntarios que trabajaban con los pacientes de cáncer porque ya habían vivido la experiencia y ayudaban a otros. Eso es un ejemplo, nada más. Pero en ese sentido, ya, los niños con neurodivergencia es un verdadero terremoto que se provoca en la familia con respecto a las expectativas, con respecto al desarrollo, con respecto a los estímulos que hay que hacerlo. Y obviamente no todos tienen las herramientas, tanto desde el punto de vista emocional, de conocimiento, educación, formación, como económicas para poder ayudarlo. Porque hay una serie de elementos con
kinesiología, con Sí, equinoterapia, que es muy positivo, ya con la parte nutricional también es importante, sí. la evaluación neurológica, la utilización de medicamentos. Entonces, claro, de repente nosotros tenemos un caso y nos encontramos con que la gente se le cierra el mundo. Entonces, de repente quedan con una visión de túnel. En el sentido, estamos ocupando algunos términos que les gustan a los psicólogos, ¿ya? Como que, otra cosa que los psicólogos siempre dicen, me hace ruido. Odio esa Sí, frase, la odio. Me da es sentido, lo puedo verdad. entender, pero si me hace ruido, no me gusta. Pero en el sentido que la idea es qué propuestas podemos tener, cómo podemos organizar, cómo podemos ayudar a los padres, ¿ya? Eh, entregarles seminarios, porque una cosa es hacerlos participar en las actividades que se hacen en los distintos colegios, jardines, qué sé yo, que son especializados en niños con neurodivergencia, pero quizás en cómo podemos entregar más herramientas, cómo podemos ayudarlos y cómo podemos hacerle entender algo muy básico, que no es culpa de ellos que el niño tenga este trastorno. Hoy si lo miramos en nuestra sociedad actual, que los niños están insertos principalmente en establecimientos educacionales, hay colegios que hacen talleres para apoderados, donde se reúnen, por ejemplo, todos los papás o cuidadores de chiquillos autistas y se les hacen charlas a ellos, desde lo más básico de qué es el autista, qué es lo que puedes ver, cómo se pesquisa, digamos, de qué manera intervenir, qué apoyos van necesitando a medida del desarrollo. Entonces yo creo que en los colegios hay, en algunos, ahí están esos espacios, ¿ya? Pero como te decía, si tú lo miras en la sociedad, esos espacios no están. Y No, desde ahí donde surgen estos grupos, digamos, como agrupaciones, fundaciones que trabajan con padres, ¿ya? Y donde viene esta contención. Eh, pero si tú me preguntas si en la sociedad, no hay, po, no hay. Están los colegios, como te digo, está el internet, que a veces, como decíamos, la información no es muy verídica. claro. Hay que saber buscar dónde, pero para eso también necesitas orientación de saber dónde buscar, po. Entonces, la invitación yo creo es a averiguar. Por ejemplo, acá en Los Ángeles está Te Acompaño, ya donde nos reunimos familias con que son adultos neurodivergentes, niños neurodivergentes, etcétera, y nos brindamos estos apoyos y orientaciones que no hemos encontrado en ningún otro lado. No sé, por ejemplo, ¿ustedes conocen algún espacio, digamos, donde haya esta contención hacia un cuidador? Lamentablemente no lo hay. Es decir, por ejemplo, lo que yo planteaba de los cuidadores de los pacientes oncológicos, ya yo dejé la unidad de cuidado paliativo, yo me fui al hospital hace varios años. En este momento esas actividades no se están realizando. Eso es un problema, porque hay que cuidar a los cuidadores también. Sí, sí. Ahora hay un centro que se abrió acá en Los Ángeles que es para cuidadores. Y tiene un equipo muy bonito que ellos de hecho se acercaron y nos pidieron que los capacitáramos en autismo. Ah, ya. Para ellos poder trabajar con los cuidadores y con mayor información de esto mismo, como dicen ustedes, de guiar al cuidador, de decir, sabes que te entiendo, sé por lo que, tengo idea de lo que tú podrías estar pasando. Y yo encontré que maravilloso que ellos hayan tomado esa opción de decir, sabes que mira, vamos a trabajar con cuidadores, pero a la vez ser responsables y sabes que mira, de autismo no sabemos mucho, necesitamos esta capacitación. Debería pasar en todos lados, digamos. Sí, acá en Los Ángeles. Sí, ¿Y cómo se sí. llama el centro? Es un centro de cuidados que es del área de la salud acá de Los Ángeles. Está cerca de la 9ª compañía en Payihue, Ah, ya. al frente de un SAR. Ya. Ahí están. Y van a empezar a trabajar ya pronto con la población. No, Están haciendo sus bueno, diagnósticos, qué bueno. así que encuentro maravilloso. Sí, pues justamente hace falta crear esto, hace falta entregar herramientas, hace falta educar. Sí. La educación es la base de todo, ¿ah? Entonces, ahora que es bien distinto el desarrollo y avance de un niño que tiene todo el apoyo, Sí, ya, por parte de su entorno familiar y tiene al que tiene un niño en el cual los padres tienen poco nivel socioeconómico y cultural, ya, y obviamente están como en una nube gris y se nota eso, la actitud distinta. sí. Entonces ese es importante
poder hacerlo. Yo creo que hace falta, y obviamente se supone que estamos, lo primero, lo más cercano a la comunidad es la municipalidad. Sería importante que la municipalidad tuviera alguna iniciativa en este sentido, pero, o tal vez salud mental del hospital, pero no veo nada en estos momentos, y creo que en el país no hay muchas alternativas. Ahora, yo creo que la neurodivergencia entró y nos pilló como el COVID, ¿ah? No estamos preparados, no estamos preparados. Pero lamentablemente, a diferencia del COVID, ya el COVID, tenemos vacunas y podemos tratarlas, pero esto otro se va descubriendo, se va avanzando recién para entregar todo esto. Hace falta mucho, porque en el fondo es un enfoque multidisciplinario. Sí, el tema de la neurodivergencia, hasta la alimentación, hasta los niveles de azúcares que se entregan a los niños, hasta la carga proteica, la flora intestinal, todo eso está relacionado, ¿ya? Y cuando uno lo estudia encuentra estas herramientas. Pero como bien dice, hay que saber buscar, Sí. hay que saber separar la paja del trigo, separar lo verdadero de lo falso y saber los mitos o no, ¿ya? ¿Qué es lo que hay? Ahora, no me extraña que Trump esté sacando un medicamento alternativo al paracetamol que sea de su propiedad, y eso es lo que está provocando esto. Y el problema está que hay gente que le cree a Trump. Sí. Sí. Ya, hay gente que le creyó a Girardi, pero él, Y aún sí, hay familias que son antivacunas por lo mismo. claro, exactamente, nosotros nos encontramos con esa situación, con el COVID hasta el día de hoy. Hay gente que no se ha vacunado, nada, nada. Yo me encontré la otra vez con unos pacientes, los dos adultos y sus hijos. Ya me tocó operar a la señora, y ninguno lo decían hasta como con orgullo: nosotros no tenemos ni una vacuna contra el COVID. Entonces, me tocó ver muerte de gente que eran antivacunas y después se lamentaban, Mm. pero esto de falta de formación, de educación, Sí. ya es terrible. Ahora, con respecto al niño, volvamos ahora al niño, que es el centro de todo, por supuesto. eh, Nosotros tenemos que, hay toda una escala, lo hemos conversado la vez anterior, hay toda una escala de neurodivergencia, hay trastorno espectro autista verbal, no verbal, hay una serie de otras patologías que están asociadas a esto. Entonces, obviamente, no es un enfoque único, eso es bien importante. Ahora, me tocó ver la otra vez un niño que tuvo una crisis en medio de un centro médico, y la madre lo golpeó. Yo la vi y vi que al final todos terminan llorando, porque la madre no hallaba qué hacer, golpeó al niño, nada terrible tampoco, pues le tiró el pelo, ¿no? Pero igual eso le provocó un shock, ¿ya? Y la madre terminó llorando, el niño terminó llorando, el padre terminó muy, muy alterado. Entonces se nota que no hay un apoyo hacia la familia. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo enfocarlo? Falta más difusión, falta más conocimiento por parte de las mismas autoridades. Porque si yo le pregunto al director del hospital en este momento, que es Matrón, pregunto: ¿qué sabe usted de la neurodivergencia? ¿Cómo enfocarlo? ¿Cuál es? No sabe. Si yo le pregunto al director del servicio de salud, es un kinesiólogo. Sí. Entonces, digo, bueno, entonces, si las mismas autoridades, si le pregunto al alcalde, el alcalde es un político, un campesino, ya es su vida, entonces podrá saber cómo enfocarlo, y es el que está a cargo de toda la salud primaria del país, de la comuna. Entonces, nosotros necesitamos ser capaces de llegar a las autoridades y decir: estos son los proyectos, ¿ya? Y hay una serie de proyectos que se pueden hacer. No es mala idea hacer algo en ese sentido. Sí, es necesario, por ejemplo, este mismo tema de replicar estas oficinas para cuidadores, donde hay intervención para el cuidador, donde va a haber un tercero que se va a quedar con el niño para que ese cuidador pueda ser intervenido, digamos. Claro. Como te decía, es maravilloso. Pero también hay que concientizar, seguir concientizando. O sea, hemos avanzado, sí, pero falta, porque, por ejemplo, cosas tan simples como el uso de la caja preferente.
Claro, Entonces tú vas, sacas tu número preferente, por ejemplo, que dentro del número preferente está la neurodivergencia incluido, y te miran con una cara de 3 metros, porque Claro. esa es la fila para los abuelitos, claro. no para ti. Sí. Esa es la que yo uso. Entonces, cosas tan simples como esa, nosotros decíamos, ¿por qué tenéis que andar con un letrero aquí que diga neurodivergente? O con el lanyard de girasoles para que la gente respete que tú estás en esa fila. Claro. Entonces, Como, no. como usar la Cruz de Malta para estacionarse. Exactamente. Claro. Entonces, la, y la ley de neurodivergencia, es decir, para obtener la certificación, es engorroso, son papeles, más informes, más esto, más lo otro. Es una cosa que es interminable, o sea, no es algo que sea fácil de obtener por un lado, y por otro lado tampoco te garantiza que te respeten tus derechos. ¿Ya? O sea, si tú te estacionas y no tienes en un lugar de preferencial y no tienes la Cruz de Malta, te van a pasar un parte. Claro, tienes que tener la credencial impresa puesta en el parabrisas. Claro, Si no, exactamente. Exacto. Entonces, hay mucho camino por recorrer, falta mucho también, hay mucha improvisación en este sí, sentido, mucha improvisación, pero creo que se ha avanzado, pero falta mucho, falta mucho. Sí. falta mucho. Y como digo, más que, o sea, partimos de la base de que falta empatía, Claro, falta respeto por el otro. Porque independiente que yo no sepa que el niño o niña adolescente es autista, si está desregulado, yo no voy y me pongo a mirar, oh, el cabro chico mañoso. claro, No es necesario, no porta, digamos. no, Entonces son cosas simples que uno puede hacer, o sea, no. Por último, ofrece la ayuda, te ayuda en algo. claro, Pero no empieces con ese juzgar que viene con el tema de la culpa más encima para los papás, pucha, porque sale con el niño, que no sé qué. Es complicado. claro. En realidad, en nuestra sociedad está cada vez más individualista, está menos Sí. empática, ¿ya? Y obviamente es un tema cultural, es un tema cultural, o sea, eh, dar... pero ahí también podemos entrar a otro tema que es más largo. Por ejemplo, antes uno como caballero le abría la puerta del auto a la dama, ahora se ofenden por eso. Uno abre la puerta, deja pasar primero la dama, se ofende la mujer por eso. Entonces dije, bueno, bueno, ¿cuáles son las reglas del ¿Cuál es el juego? equilibrio, digamos, Claro, de este asunto? es realmente difícil. Difícil uno... Yo creo que la educación y la caballerosidad no deben perderse nunca. Y si al otro no le gustó, bueno, ya es problema de ellos. Pero uno nunca debe perder la caballerosidad, la amabilidad, la empatía hacia el otro. Pero cuesta cuando uno no encuentra el mismo eco. ¿Ya? Me ha pasado que le he dado el pase a una dama, yo puedo pasar sola. Ah, está bien, qué bueno. Sí, pasa. Entonces, nuestra sociedad le falta madurar mucho, como tal. Le falta mayores vasos comunicantes entre las distintas personas, entenderse, ¿ya? Sí. Escucharse. Escucharse mutuamente. Hay mucho de eso. Ahora, una vez que... cuando, esto es un tema bien importante, tenemos un niño que una neurodivergencia nosotros lo podemos diagnosticar ya precozmente, antes del año de edad incluso, Sí. ya obviamente ya. ¿En qué momento es importante ya empezar una intervención sobre la familia de un niño con neurodivergencia? Desde el momento del diagnóstico. Desde Eso, el momento del diagnóstico. claro, Porque en general si tú hablas con padres o cuidadores de un niño, digamos, que hablando de infancia, que ha sido diagnosticado, es como ya, pues ahí está su certificado, el niño es autista, vaya al terapeuta, por ejemplo. ¿Pero qué es? claro, ¿Qué puedo esperar de esto? Explícame el por qué. claro, Entonces, ya desde ahí partimos con un vacío, pero desde el momento del diagnóstico. Yo creo que son muy pocos los profesionales que se sientan con la familia. Mira, tu hijo es autismo, o sea, es autista. Necesita estos apoyos. ¿Tienes alguna duda? claro. ¿Tienes alguna pregunta? Esos espacios no. Rara vez se dan. Rara vez se dan. Claro, yo creo que incluso a los mismos neurólogos infantiles, no todos los neurólogos infantiles tienen formación en autismo,
tienen las herramientas para poder ayudar. No es ya medicar al niño para que prácticamente esté como zombie todo el día, porque eso también ocurre. ¿Ya? Lo mismo ocurre con los adultos, en todo caso que hay neurólogos que sus pacientes salen todos como de una fábrica así, caminando como robots. Hay otros que emplean mucho más distintas otras técnicas que permiten establecer diálogo, puentes de comunicación y ayuda a la familia. Entonces, ese es un tema. Y si estamos hablando del autismo, que es un niño pequeñito, estamos hablando de 50, 60, 70, 80 años por delante. ¿Qué va a pasar con ese niño? ¿Cómo va a poder desarrollarse? Y para que se pueda desarrollar, necesita un entorno adecuado, las herramientas adecuadas, ¿ya? Y obviamente, y esas herramientas hay que partir entregándoselas a los padres. Sí, como te digo, desde el momento del diagnóstico. Y de hecho, lo que pasa últimamente, que bueno, tenemos más herramientas y todo el tema, es que tenemos padres diagnosticados a edades tardías, ya adultos, porque empiezan a decir, oye, yo me parecía a mi hija, yo tenía conductas similares en el colegio, oye, y mi mamá me contaba que tal cosa, y resulta que después viene este diagnóstico del adulto que dice, chuta, o sea, yo también, y pasa esto que dices tú de la culpa, por mi culpa, este personaje pequeño, digamos, autista también. Entonces, el apoyo, como digo, tiene que ser desde el primer diagnóstico para adelante, porque van surgiendo cosas en el camino. Claro. Bueno, hay muchas veces que el diagnóstico es tardío. Yo tengo un colega que le tengo mucho aprecio, que sus 3 hijos son del espectro autista y los 3 son savant. Uno aprendió japonés e inglés solo. Y es un cabro que es un ingeniero, ya, que vive en este momento en Japón, ya, y contratado por los japoneses con un muy buen nivel, ya, brillante. El otro es músico y los otros dos son músicos, y buenos músicos. Y resulta que conversando con él, ya, el papá de mis amigos, mi amigo decía que sus hijos eran los 3 y que muchos rasgos él los tenía. Claro. Entonces conversando, ahora los hijos salieron más brillantes que él. Desarrollaron más mejor tuvieron más posibilidad de desarrollar esos intereses. Claro, sí, porque lo que era divertido, ¿tá? Que a mí me gusta mucho lo que es la cultura, yo leo mucho y todo. Entonces, muchas veces conversaba más conmigo que con el papá. Entonces, muchas veces le decían, ya no, ándate a hacer otra cosa. ¿Sí? Yo converso con el doctor Correa, qué sé yo. Y era muy entretenido. Entonces, el tema es, hay que entender que la neurodivergencia, tal como lo dice, es un trastorno neurológico que lo hace diferente a lo que es el estándar que nosotros conocemos. ¿Ya? Pero muchas cosas, yo estoy seguro, y también se ha dicho en los medios de comunicación, que Bill Gates, que Steve Jobs, eran neurodivergentes. Sí. Bueno, Steve Jobs falleció, pero eran neurodivergentes y lograron un gran desarrollo, ¿ya? Porque se dedicaban a una sola área, ¿ya? Entonces, esa área la pudieron desarrollar en forma brillante. Y eso explica mucho. Estoy seguro que muchos de los de Silicon Valley, ya en Estados Unidos, son neurodivergentes y tienen allá un enorme desarrollo, ya desde el punto de vista tecnológico. Entonces, como que enfocan la vida en forma diferente. Sí, sí, es un enfoque neuropositivo. Claro. Porque los neurodivergentes, yo siempre digo, hemos estado siempre en la Tierra, sí, siempre hemos existido. Lo que pasa es que, claro, no teníamos los mismos herramientas que hay hoy en día para diagnosticar, por ejemplo, a las generaciones más nuevas. Claro. Pero nosotros hemos estado siempre presentes. Sí. Tuvimos menos herramientas, menos apoyo, pero igual logramos cosas. Y eso también pasa que a los papás, cuando uno les dice, ¿sabes qué? Mira, yo también soy neurodivergente, y te dicen, oh, y como que, y tú tienes hijos, y tuviste pareja, y tú pudiste estudiar. Sí, porque esto es un espectro. Claro. Y todos necesitamos apoyos en distintas áreas. Claro. Entonces, cada caso va a ser único. Exactamente. Así que ese es un poco, primero que nada, el mensaje. Los padres con hijos con neurodivergencia busquen apoyo. Sí. Y yo creo que pueden, de esta misma conversación, a mí me surge la idea que algo se puede hacer, quizás algo vamos a ir desarrollando. Yo he organizado cosas en el pasado, así que puede que podamos hacer algo. Y
orgánico, algo bien establecido, porque hay que ayudar a los niños, absolutamente, pero hay que ayudar también a los que ayudan, hay que cuidar a El los cuidador, cuidadores, sí. que son tanto o más importantes, porque si ellos están bien, pueden ayudar a que ese niño pueda ser un adulto, ya que pueda incorporarse a la sociedad, que pueda tener una vida ya de normal, pues desarrollarse en forma integral, ya, y normal es ser feliz, es lo que uno quiere. Cuando uno tiene un hijo, lo único que quiere es que ese hijo sea feliz con y entregarle las herramientas que pueda uno darle dentro de sus posibilidades para que se pueda desarrollar. Y eso es muy importante. Es comprender eso, es cambiar un poco la perspectiva Sí. de la culpabilidad a ser parte de la herramienta de ayuda para que el niño pueda desarrollarse y pueda ser una persona integral. Eso es muy importante. Y ver cómo enfocarlo. Los talentos son distintos. ¿Ya? A mí me hubiera encantado ser cantante, ¿verdad? O me hubiera encantado poder tocar un instrumento, pero yo a todos mis hijos les he comprado violín, órgano, bongo, teclado, guitarras, qué sé yo. Y ellos han desarrollado su área musical. Yo no puedo. No es mi limitación, no puedo. ¿Ya? No logro ya digitar, digamos, en la guitarra. La coordinación Pero ahí. yo tenía amigos que tú le pasabas una guitarra y te tocaban el concierto de Aranjuez. Maravilloso. Pero los talentos son diferentes, somos diferentes. Sí. Entender que somos diferentes y que podemos ya hacer un aporte desde nuestro punto de vista, no todos tenemos por qué ser iguales. Sí, o sea, partamos de la base que somos todos neurodiversos. Sí, absolutamente. Entonces, neurodivergencia, claro, es algo que, si lo vemos médicamente hablando, sale de la norma, y la norma es lo más común. Pero hay que trabajar sobre las capacidades que tienen los niños, estas características que tienen, estos intereses que tienen, y desde ahí empezar a abordar las intervenciones, no quedarnos con la etiqueta de, es que es autista el niño. Y como que lo limitas a eso, a esa etiqueta, a ese diagnóstico, y se van dejando intervenciones de lado porque es que el niño es así. Claro, lo que hay que entender que un niño neurodivergente no es un retrasado mental. Hay que entender eso. Es una neurodivergencia, es un enfoque diferente neurológico, pero sus capacidades intelectuales pueden ser igual o superiores. Sí. ¿Ya? Y eso es muy importante. Y darse cuenta cuáles son esas capacidades y hacer que esas se desarrollen. Ajá. Entregar herramientas es lo que necesitamos hacer. ¿Ya? Por favor, ya eso de pensar que está totalmente perdido. Tomemos otro caso, los niños Down. Los niños Down, ¿ya? Tenemos niños Down que son músicos, tenemos niños Down que son actores, tenemos niños Down que son escritores. Hay un tema, yo siempre me acuerdo cuando pasé neurología en la universidad y comentaba a la profesora de que había habido un grupo de niños con un niño Down a un museo, ¿ya? En España, y recorrieron todo el museo y le preguntó a la profesora si les había gustado. Y el niño Down le contó de cada uno de los cuadros, de cada uno de los autores y en qué sala estaban. O sea, estamos diciendo que él tenía perfectamente desarrollado todo lo que es capacidad de memoria y todo lo que es la visión, y el niño además pintaba. Entonces, tenía más talento que los otros de repente, porque es diferente. No todos tenemos que ser igual. No todos tenemos que ser rubios, de ojos azules, de 2 metros. No, afortunadamente no es así. Ya en la variedad está el gusto. Sí, y eso es lo rico de la sociedad, pues. Si fuéramos Claro. todos iguales sería bastante desagradable nuestra existencia. Exacto. Pero esta neurodiversidad es lo que nos enriquece. Absolutamente. Hay que recordar lo que pasó en la Edad Media con los reyes o en Egipto con los faraones. Se casaban entre hermanos y finalmente terminaron con enfermedades degenerativas y terminan simplemente muriendo todos. Entonces, tenemos que tener una mirada diferente, ¿ya? Y apreciar la diversidad, ¿ya? Y fomentar la diversidad y fomentar el desarrollo de cada uno de nosotros, ¿ya? Sí. Cómo nosotros podemos ver nuestra sociedad. Eso la hace mejor, ¿ya? Eso lo hace más rica, ¿ya? Y más valiosa, más integrada de todos los miembros de la sociedad. Sí, y entender que la sociedad también debe hacer estos cambios
de ir eliminando las barreras que hay para la neurodivergencia. Porque de repente se enfoca esto en que el niño, adolescente, adulto tiene que esa persona adaptarse a la norma. Claro. ¿Pero por qué? O sea, no siempre se puede. Entonces nosotros también como sociedad tenemos que ir trabajando en estas barreras que hay. Tenemos que ser inclusivos de verdad, de verdad. Claro. Otra actitud que yo lo he vivido como... me ha tocado un caso, por ejemplo, una vez fue una señora a mi consulta y venía con su hija y el nieto. Y el nieto tenía autismo. Ya, eso, el problema está que el niño comenzó a saltar arriba de la camilla, comenzó a romperme los instrumentos médicos y la madre no dijo nada, absolutamente nada. Entonces yo le dije, señora, por favor, si no es capaz de controlarlo, me espera afuera. Puso un reclamo en contra mía porque yo no tenía empatía. Entonces yo le dije, eso no es no tener empatía, es que usted no le pone límites. Ese es el asunto. Los niños tienen que saber qué pueden o qué no pueden hacer y también hay que establecer un marco en el cual se puede manejar. Sí. ¿Ya? Entonces, o sea, permitirles hacer cualquier cosa, destrozar, eso no es lo lógico y es un enfoque que dicen no puedo ponerle ningún límite. Eso es un error. Ese también quería preguntar cuál era. Sí, por supuesto. Como decimos, este espectro, si hablamos de autismo, no va de la mano con el dejar ser. Al Claro. contrario, es yo te guío, porque si yo te guío te doy seguridad. Claro. Entonces, si yo te voy a dar herramientas, no te puedo dejar sin esta guía que a mí me corresponde darte a lo largo de tu desarrollo, donde tengo que darte herramientas para. Entonces, si yo veo que tú estás haciendo algo que no es positivo, digamos, tengo que ir e intervenir y Claro. hacer el comentario que corresponde Exacto. al niño de formas obviamente adecuadas. Y hacerle la contención, Sí, controlarlo, por supuesto. entonces, claro, entonces, ese es un error. Ahora, Sí. yo hace poco leí un artículo que fue muy interesante en el sentido de el enfoque, cómo apoyar. Y una de las cosas que decía más importante, hablaba que nada reemplaza el afecto, ¿ya? La contención, el afecto, el cariño, que el niño se sienta amado, Sí. se sienta aceptado, se sienta comprendido, ¿ya? Entonces eso de apañar al niño es muy importante. Sí. No dejarle hacer cualquier cosa, establecerle los límites, ¿ya? Pero también frente a cualquier situación, apañarlo, Sí. acariciarlo, hacerle su propio capullo en los brazos de uno. Eso ya es muy, muy importante. Ningún medicamento reemplaza ese afecto. No, y se nota, o sea, y de repente los papás en este tema de límites es como, pero es que llora. Sí, va a llorar porque es desagradable la situación para él. Claro. Pero acompáñalo en el sufrimiento, les digo yo, dale un abrazo, si a él le gusta un espacio, dale un espacio y luego conténlo. Que el amor no se condicione con tu conducta. O sea, yo te voy a amar igual todo el tiempo. Y eso a los niños, claro, les da seguridad. Les da seguridad, les da confianza. Y después tenemos, por ejemplo, adolescentes que confían en sus padres, Claro. que son capaces de decirles, ¿sabes qué me pasó tal cosa? Sí. Porque tenemos adolescentes que no hablan nada con los papás. Y los papás dicen, pero es que no me habla. Pero ¿qué pasó para atrás? Claro. Hubo esa contención emocional, hubo ese espacio, hubo esa validación. El escucharlo. Exacto. Claro. Validar al niño. Sí. Una cosa, yo sé que ya nos va poniendo límites, mi amigo, pero una cosa que me llama mucho la atención es que, por lo menos lo veo yo a mi hijo, que es le gusta mucho el idioma inglés, ya escucha como que le es más fácil entender. Yo tengo amigos norteamericanos y que conversamos en inglés, qué sé yo, y yo les decía, por ejemplo, aplaudir es clap. Clap es el sonido del aplauso, pero es aplaudir, ya pisotear, stomp, es pisotear. Entonces hay muchas cosas que el inglés es más amable para el cerebro de un niño con neurodivergencia que el castellano. Es más concreto. Es más concreto, exactamente. Entonces eso también es importante. Entonces yo trato de conversar mucho en inglés con mi hijo, ¿ya? Y me entiende, ¿ya? Más que en castellano. Y mi hijo mayor es psiquiatra y me contaba que él tiene pacientes con neurodivergencia que los maneja y se entiende en inglés con ellos. Sí. Entonces eso me llama mucho la atención. Esa como facilidad que hay, o es
o será un virus que Trump puso También puede ser para que en el ibuprofeno. claro, en el ibuprofeno, que todos hablemos Sí. inglés. ¿Ya? Sí. No sé, eso me parece como interesante, Sí. como Que es llamativo. un idioma más concreto que el español, y más encima el español latino, y más encima el latino chileno. Claro, Que nosotros tenemos muchos modismos que, por ejemplo, el al tiro. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? le pega un disparo. Claro, entonces rápido. es rápido. Entonces uno no dice ya rápido, se dice, al tiro. Entonces, claro, es un idioma mucho más ambiguo Claro. que el inglés. El inglés es súper concreto, tiene palabras para tal cosa. Y nosotros somos más creativos a la hora de comunicarnos. Sí, pero eso es bueno, en todo caso, la idea es eso, o sea, que si entiende más en inglés, se le habla en inglés. Ya, yo le digo a mi señora, aprende más inglés. Ya, Aprendamos, claro, y van Claro. aprendiendo juntos. claro, Pero sí, de hecho hay niños que llegan los papás, tía, como cuentan inglés, dice las vocales, las letras del abecedario sí, en claro, inglés, y yo sí. nunca se las enseñé, ¿de dónde lo sacó? claro. Y claro, uno que otro video que vio a lo mejor educativo, y eso ya fue suficiente para que quedara registrado en la memoria Claro, del niño. la capacidad, insisto, Sí. la neurodivergencia no es incapacidad intelectual, no lo es, absolutamente. ¿Ya? Incluso puede ser hasta superior en algunos Sí. aspectos, en algunas áreas. Así que a tener más fe, vamos a ver si podemos hacer alguna cosa concreta frente a esto para ayudar a los cuidadores, que es muy Sí. importante, tanto o más importante que a los mismos niños, que se han creado una serie de instancias para los niños, pero estamos quedando atrás con el apoyo de los cuidadores. Sí, y para qué hablar de los hermanos. Sí, fundamental. Tenemos una deuda ahí, yo creo que como salud, de abordar cuidadores y hermanos también. Exacto. Bueno, amigo mío. Súper. Muchísimas gracias. Nos pasamos de largo totalmente en el tiempo, pero estaba bien interesante lo que ustedes estaban comentándonos. Así que muchísimas gracias por su intervención del día de hoy, para María José Uvilla, para el doctor también, don Luis Correa Devia. Y seguimos hablando de este tema. Yo creo que esta no es hay la mucho que hablar. no es la última, porque yo creo que igual les quedó bastante más tema que tratar. Exacto. Muchas gracias. Bueno, Gracias, doctora. muchas Hasta la gracias. próxima.